Buenas tardes, estudiantes de grado undécimo, tanto de la mañana como de la tarde. El día de hoy vamos a hablar un poco de la acumulativa de economía, vamos a mirar de pronto dificultades, preguntas, problemas y vamos a cerrar el tema haciendo un análisis tanto de los temas vistos como del proceso de evaluación de estos años de pandemia, ¿no? Ya ustedes son la generación que culmina este proceso, esperemos que el otro año vayamos volviendo todos a la presencialidad y ustedes también puedan empezar su vida universitaria de forma presencial y puedan seguir adelante con su proceso académico. Entonces, voy a compartir pantalla para que echemos un vistazo a la acumulativa, pero antes quisiera preguntarles si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia o demás. ¿No? ¿Nada? No, profesor. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla y vamos a revisarla allá. Bien, así como las demás acumulativas que tuvimos en este año y medio de pandemia, esta acumulativa viene pues con algunas preguntas, pocas preguntas, de selección múltiple y una pregunta abierta. Sobre las preguntas de selección múltiple, bueno, obviamente hay temas que van un poco más allá del tema visto este periodo, pero que primero tienen relación con el tema visto en el periodo y segundo, pues ya nos vimos en lectura crítica y ya vimos que estas preguntas, más que implicar un conocimiento de base en la mayoría de los casos, implican una comprensión a partir de una lectura que se hace críticamente. ¿Quieren que leamos cada una de las preguntas o quieren que vayamos directamente a la pregunta abierta? Cabe recalcar que no voy a responder nada, ¿no? Porque todavía tienen plazo hasta las 12 de la noche para terminar. Entonces, ¿no queremos? Como no voy a responder nada, Ya no tengo tos. bueno, amor, como no voy a responder nada, pues obviamente queda en manos de ustedes encontrar la respuesta, podemos analizar la pregunta y demás, ¿sí? Pero hasta ahí. Entonces, ¿analizamos todas las preguntas o vamos solamente a la pregunta abierta? A la pregunta abierta. Bueno, la pregunta abierta dice, ¿consideras que las actuales políticas de comercio internacional son beneficiosas para nuestro país? ¿Cuáles son esas políticas? Justifica tu respuesta. Esa pregunta abierta creo que es una de las preguntas de las guías acerca de comercio internacional. Primero, quisiera que ustedes me comentaran qué es el comercio internacional, o sea, a qué se le conoce como tal. Pues que yo sepa, el comercio internacional es como exportar hacia otros países, ¿no? Sí, el comercio internacional tiene que ver con todo lo que regula tanto las importaciones como las exportaciones. Mm, las importaciones son las que permiten que al existir una serie de aranceles se puedan recaudar unos impuestos que favorezcan el desarrollo del país. Y las exportaciones pues son las que brindan la posibilidad de abrir mercados a nivel internacional, llevando los productos nacionales a otros países. Eh, siendo este el comercio internacional, siendo este el proceso que establece Colombia para entrar en contacto, lindos amor, para entrar en contacto con otros países, ¿qué políticas existen actualmente en el comercio internacional que se tiene con otros países?
Como esta evaluación no está atrapada, o bueno, no está encausada a un tiempo preciso, específico, ni a una respuesta de tipo específica, o sea, no es algo que ustedes de pronto ya sepan, evidentemente es algo que pueden investigar. ¿Alguno de ustedes investigó cuáles son las políticas actuales de comercio internacional? Profesor, Sí. no eran las de libre cambio y proteccionismo. Pues la pregunta es sobre las políticas actuales, ¿sí? Digamos que esas han sido históricamente políticas de comercio internacional. Una libre cambio, la otra proteccionismo económico, pero como la pregunta está enfocada a Colombia y a este momento, eh, pues la respuesta debe irse desde esa perspectiva. O sea, ¿qué está regulando el comercio internacional actualmente en Colombia? O bueno, ¿con qué países se han establecido relaciones comerciales actualmente? Argentina, Chile y Brasil son los que me acuerdo. Yo creo que para responder más fácilmente esta pregunta es necesario como hacer primero la indagación y luego separar en secciones, porque uno puede describir con qué países se han realizado acuerdos comerciales últimamente, bajo qué elementos o qué es lo que se está comerciando con esos países y cuáles son las normas que rigen esas formas de comercio. Yo estoy viendo acá que dentro de las políticas de comercio actual, o digamos de los elementos que se comercian actualmente con otros países, está el sector agroindustrial, el sector agropecuario, industria automotriz, industria básica, industria liviana, maquinaria de equipo y minero energético. Un tratado comercial, por ejemplo, es el que se tiene con la empresa Minesa, que es una empresa que dirigen unos árabes y que en este momento está en toda la zona de Sotonorte extrayendo oro a partir de una serie de procesos. Y bueno, hay un elemento ambiental, hay un elemento comercial, hay un elemento social e incluso hasta un elemento político. Lo que está pasando con las minas de carbón y con las minas eh, no sé si de sal, de carbón en el Cerrejón, por ejemplo, y de sal, no me acuerdo dónde son las minas de sal que quedan en Colombia, también hace parte de unos acuerdos internacionales. Entonces, la pregunta es si esos acuerdos que se establecen actualmente en los que Colombia comercia internacionalmente con otros países son beneficiosos para nosotros como país. ¿Sí? Esa es la pregunta que se está haciendo. ¿Y por qué son beneficiosos y por qué no lo son? No tienen ni idea, ¿cierto? No, profesor. Hablemos de lo básico. Hay un tratado de libre comercio que se tiene en Colombia con otros países, que es el TLC. Y bueno, varios TLCs que se han firmado con varios países tienen unas implicaciones que terminan siendo un poco negativas para Colombia.
Por ejemplo, el hecho de que el arroz que se consume en Colombia no sea el arroz que se produce en Colombia, sino que toca importarlo desde Corea, porque hace parte de un acuerdo comercial que se tiene con Corea. O el TLC, que le permite a Estados Unidos controlar muchos productos de la canasta básica para nosotros poder importar maquinarias, pero que debido a la depreciación del peso colombiano nos ponen una clara desventaja frente al mercado internacional gringo. Entonces, a partir de esas cosas que, bueno, uno puede ir buscando, uno puede ir indagando y deberían ya haber hecho, porque recuerdo que les quedan 8 horas y 44 minutos para hacer la acumulativa. ¿Son beneficiosos? ¿Serán beneficiosos o no serán beneficiosos para el país? Eso depende del punto de vista que lo veamos. Si lo vemos por el negativo, es que estamos perdiendo muchas cosas y no hacemos muchas cosas de nuestros países. Y para el lado positivo, llegan más productos y ay, ya perdí. Lo que pasa es que esa pregunta va más allá de solamente los tratados. Por ejemplo, si yo estableciera yo, como John Gómez, con un salario determinado, un acuerdo comercial con ustedes, ¿quién saldría ganando? ¿Ustedes o yo? Si de base yo tengo unas condiciones económicas mucho más estables, mucho mejores que las que pueden tener ustedes. ¿Sería usted, profesor? Claramente. Porque el acuerdo sería justo, pero las condiciones económicas que permiten que cada uno de los dos firmemos el acuerdo no son las mismas. ¿Sí? Para un país como Estados Unidos, que pueda hacerle un bloqueo comercial a países como Cuba o Venezuela, es muy fácil dominar económicamente a otro país. ¿Sí? Para un país como Colombia y demás países con problemas políticos internos bastante graves de fondo, es muy difícil establecer relaciones comerciales justas porque hay muchos problemas de fondo, ¿sí? O sea, Minesa, por ejemplo. Minesa puede estar dándole mucha plata a Colombia, pero uno, esa plata termina cayendo en manos de quienes se ven favorecidos por ese acuerdo, que no somos los ciudadanos del común, que son muchas veces nuestros representantes y sabemos que tenemos unos representantes que, bueno, ustedes saben, ¿no? No tengo que decirlo yo. Entonces ellos firman a nombre del Estado, afectando el bienestar mismo del Estado, como es el tema de Minesa y el tema de comprometer las fuentes hídricas de toda el área, de toda la región, y terminan con un dinero que ni siquiera termina entrando al país. Es un dinero que terminan regulando por medio de obras inconclusas, obras con precios inflados, y pues es un dinero que termina en otros países, que es lo que está pasando actualmente con el tema de Panamá y con el tema de todos estos paraísos fiscales donde nuestros queridos dirigentes terminan dejando la plata, sacándola del país a partir de obras nacionales y pues, ni siquiera es un dinero que contribuye a pagar impuestos porque termina por fuera en otros bancos internacionales. Entonces, pues de entrada no es nada beneficioso porque no hay unas garantías que permitan que esos criterios permitan la igualdad o permitan el mutuo beneficio entre el país y pues los países con los cuales se establecen esos convenios. Entonces, pues bueno, no sé si me haga entender, si me haya hecho entender. Si está todo claro. Si hay alguna Sí, pregunta. profesor. Yo creo que Wesley es el único que me está escuchando realmente en clase. Los demás no sé dónde están. En todo caso, pues bueno, digamos que ese es como el punto más complejo de la evaluación. Es una evaluación muy fácil. ¿Ya lo hicieron?
Yo ya lo hice. Yo la hice el sábado. Sí, Laura, yo sé que ya la hizo, pero creo que la enfocó por otro lado, ¿verdad? Sí, el último punto sí, porque yo había averiguado y me aparecieron pues el del libre cambio, del proteccionismo, y pues yo me guié, fue por ese punto. Ok. Bueno, es válido, también es una forma de enfocarse. O sea, no es la respuesta a la pregunta, pero es una reformulación distinta. ¿Alguien más? Carlos, estábamos hablando de la última pregunta de la acumulativa. Eh, de si era beneficioso que Colombia estableciera tratados de libre comercio con otros países. Lo que pasa es que siempre que se hable de comercio, hay que hablar de política. Por eso esta materia se llama ciencias económicas y políticas. Porque una cosa incide en la otra. Una cosa influye en la otra. Entonces no se puede hablar de un bienestar comercial si de entrada no hay un bienestar político, porque los problemas políticos van a afectar ese bienestar comercial. Entonces, pues es un poco fútil, ¿no? O sea, no se llega a nada en ese sentido. Obviamente nunca va a haber un beneficio relevante. Puede que sí, o sea, puede que el hecho de que entre comida chatarra y podamos comprar tecnologías de otros países favorezca de algún modo nuestro desarrollo cultural, pero en últimas todo termina siendo algo demasiado caro para un presupuesto que está determinado por unos dirigentes políticos que perfectamente podrían apoyar mucho más el desarrollo de la nación, pero que simplemente no quieren hacerlo. Entonces, sí, claro, gracias al comercio internacional podemos comprar un iPhone, pero ¿cuánto nos vale? ¿Sí? ¿Y cuánto nos vale en relación a cuánto nos ganamos en un mínimo frente a cuánto se gana en Estados Unidos con un salario mínimo? ¿Sí? Entonces no tiene mucho sentido que terminemos dándole de comer a un mercado internacional en el que todos nosotros, más que ser usuarios, más que ser esto, qué sé yo, como compradores, somos víctimas. Una de las incongruencias del uribismo es decir que el libre comercio, que el libre comercio y que el mercado, ¿sí? Que gracias al capitalismo los colombianos podemos comprar. Sí, pero es que ¿cuánto nos vale? ¿Sí? Si compramos los productos que usamos con nuestro tiempo de vida, porque siempre terminamos comprando los productos a partir de nuestro salario y nuestro salario es el pago que nos dan por desempeñar una función durante determinado tiempo y ese tiempo no es más que nuestro tiempo de vida, pues no tiene mucho sentido, ¿no? El último iPhone vale 3 millones de pesos. Para una persona que gana el mínimo, 3 millones de pesos son 3 meses, es decir, tendría que trabajar 3 meses o casi 3 meses y medio para únicamente poderse comprar un iPhone. Ahora, como no lo va a poder pagar así, sino que tiene que pagarlo por medio de un banco, pues mientras el banco hace la transacción para darle a la persona la posibilidad de tener el pago diferido de distintas cuotas, pues el banco también va a terminar ganándose unos dineros por parte de las cuotas, por parte del préstamo, y la persona va a terminar pagando incluso más, ¿sí? Y ese es el problema precisamente, que las condiciones económicas no están como para gastar tanta plata en algo que en otros países vale mucho menos porque los pagos que la gente tiene por su salario, por su trabajo, son mucho mejores. Entonces, de entrada hay una desigualdad que se va a establecer en relación a cuánto ganamos, cuánto pagamos por los productos que usamos, ¿sí? Frente a cómo les va en otros países. Por eso es que esto termina siendo no sé, un laboratorio político para muchas jugadas sucias a nivel internacional. Brasil, el mismo Trump, toda esa gente ha visto en cómo la derecha ha jugado con el pueblo colombiano para ponerlo en práctica en sus países. Porque acá funciona, ¿no? Acá la gente la mantiene estúpida y pueden hacer lo que quieran con ellos. Bien, no sé qué más puede agregar al respecto sobre este asunto. Entonces pasamos al segundo punto que pues prácticamente es una pregunta, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué opinan ustedes del desarrollo de las clases este año? Y bueno, el año pasado, del trabajo por guías,
de trabajar como estuvimos trabajando, que yo sé que es trabajar de una forma bastante básica, pero pues dadas las condiciones sociales. ¿Y qué sugerencias quisieran agregar en cuanto a métodos de evaluación, en cuanto al desarrollo de las guías, en cuanto a las evaluaciones, en cuanto a todo eso? Porque a mí sí me gustaría saber su opinión para poder hacer un mejor trabajo el próximo año con los chicos de 10º que llegan a 11. Entonces, ahora sí, me voy a callar y los escucho a ustedes. Pues profesor, yo la verdad, pues yo estoy bien con las guías. Obviamente, pues sí es un cambio, pero por mi parte, yo creo que así está bien. Bueno, gracias, Laura. ¿Alguien más? Que vengamos a mí también me parece bien, pero es un, es un poco molesto no tener las bases bien cimentadas para realizar algo. Sí, bueno, eso pues es algo que pasa mucho, ¿no? O sea, de todo modo no se preocupen por eso. La universidad se encarga de partir de un cero, ¿sí? Partir de un criterio de que ustedes no aprendieron nada en el colegio para tratar de ponerlos al día en aquello que escojan estudiar. Entonces, igual la educación pública tiende a ser bastante básica, ¿no? Siempre estamos trabajando temas muy básicos, ideas muy básicas, porque el tiempo no da, los recursos no dan y bueno. ¿Alguien más? Chicos, quisiera conocer sus opiniones. No sé si alguien más tenga algo que agregar. O bueno, en general, si quieren agregar cualquier cosa sobre cualquier cosa. Bueno, pues algo que no puedo hacer yo es obligarlos a estar, especialmente cuando hayamos agotado el tema de este año. Si no hay comentarios, si no hay preguntas, si no hay sugerencias, si no hay ideas, si no hay nada que puedan aportar, si no hay nada que quieran discutir, si todo ya está dicho, si todo ya está hecho, si este año está más terminado que el anterior, si ya estamos en el 2022 esperando a ver a quién nos pone el presidente, entonces, pues nada, no tengo nada más que agregar yo. Les deseo muy buena tarde, que la pasen bien y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego, profesor.